Este programa es presentado por Bordados y Estampados de Juncos, calle Almodóvar, número 5 en Juncos, 787-712-2312, 787-405-2982. Saludos Puerto Rico, saludos Latinoamérica, saludos el mundo entero, saludos YouTube, las redes. Esto es EWO, 10 años de receso, y estamos una vez más aquí en una nueva etapa donde vamos a conocer tantas y tantas cosas de la EWO contigo, Carlos Nío Sierra. Y quién mejor que esté a mi lado que mi hermano, mi compadre Jorge Montana Casanova. ¿Cómo estás, Carlos, papá? ¿Estás bien? Estamos bien, estamos bien. 10 años, brother. 10 años. Qué muchas historias tenemos para 10 años. Oye, esta es la nueva etapa de la EWO y entendíamos que era lo próximo. Tantas cosas que hemos hecho, ¿qué era lo próximo? Y entendemos que lo próximo es hablar con la fanaticada de tantas y tantas cosas que pasaron. Y la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Pues mira, yo entiendo que era el momento. Hemos visto cómo la lucha libre, de una forma u otra, ha despertado nuevamente en la fanaticada aquí en Puerto Rico. Hemos visto la euforia, vemos varias empresas naciendo, varias empresas cogiendo auge, fuerza. Vemos como WWE está haciendo lo suyo, con una nueva generación que viene por ahí. Vemos también a la IWA, con esta gente que están... Con una generación de luchadores que de verdad son, ¿cómo yo podría describir estos luchadores que vemos en la IWA, en WWC, en todos lados? Son como que jóvenes leyendas. ¿Y por qué digo esto? Porque son nuevos talentos, son luchadores con la carrera por delante, pero son luchadores que han hecho historia. Y para eso estamos aquí, porque nosotros fuimos una empresa hace, ¿cuánto? 10 años de receso y 15 años atrás. La EWO, que estuvimos en Puerto Rico en una época distinta, en una época donde hacer lucha libre era trabajoso, era cuesta arriba, y nosotros echamos el resto porque teníamos un sueño, teníamos una idea, y yo creo que podemos ayudar con este concepto a los luchadores que conozcan las historias, los trasfondos, a las empresas que aprendan de nosotros, que tuvimos mucho éxito en algún lado, pero también muchos fracasos, muchos tropiezos, y yo creo que podemos ser una alternativa más, como somos, que tu alternativa real. Así mismo, claro. En la lucha libre estamos aquí en esta nueva etapa de EWO para dar a conocer estos luchadores que ahora mismo estábamos hablando, luchadores importantes. Mira, Maniferno, como habíamos dicho en la IWA, Mr. Big, el hombre con la fuerza de 10, por ahí podemos seguir hablando. Spectro, Pedro Portillo III, luchadores como la seguridad, Guevara y Albert. Muchos luchadores que hemos visto, Doom Patrol, Mazamba, la división femenina que tanto ha hecho estrago, tanto ha sonado en la lucha libre y en Puerto Rico. Todos esos luchadores, de verdad, y lo decimos de manera humilde, pero es que queremos contar la historia de una parte de la lucha libre que ha estado como callada. Claro. Y es que todos esos luchadores tienen un trasfondo, todos esos luchadores tienen un comienzo, no se vieron de la nada, y yo creo que tuvimos el privilegio de poder ayudarlos a crecer, de verlos crecer, muchos de ellos estar en el nacimiento de sus carreras, y queremos... No, y otros ya habían despuntado en otros lados, pero creo que con nosotros fue que desarrollaron se descubrieron como talento, por decirlo de alguna forma, y los ayudamos y nos permitieron ayudarles. Tuvimos el privilegio, como tú dices, de que ellos nos dieron la oportunidad de poder ayudarlos. Muchos luchadores que tenían un futuro por delante, y lo hemos visto a través de la historia actualmente. Luchadores que algunos desaparecieron del panorama del pancracio de la lucha libre, otros que decidieron pues otros caminos en su vida, pero yo creo que tenemos la oportunidad de hablar una parte de la historia que ha quedado, y no porque haya quedado escondida, no porque haya quedado a oscuras, sino que hemos buscado la manera. Yo creo que en otras ocasiones, una vez pensamos en dejarlo por escrito, en un libro, en hacer algún vídeo
Yo no sé si te acuerdas uno de los videos bien interesantes que se llamaba The Rise and Falls of ECW, Sí. que contaba la historia bien interesante. Una vez se nos ocurrió la idea de hablar de cómo se hizo la historia de la EWO, bien interesante. Con la tecnología como está, pues mira, nos brindó esta oportunidad. Encontramos la oportunidad de cómo hacer esto. Yo sé que hemos creado mucha expectativa, yo sé que como siempre hemos hecho nosotros, hicimos unas promos y unos videos que mucha gente se quedó pensando, pero en todos los videos, cada vez que yo decía algo que tú decías, tenemos que hablar. Vamos a hablar. Y esto es lo que vamos a hacer durante toda esta temporada o durante todo este tiempo aquí en la W. Vamos a hablar de tantas y tantas anécdotas, tantas y tantas historias, cosas que hicimos, cosas que dejamos de hacer, cosas que se nos ocurrían, loqueras que nosotros hacíamos. Y mucha gente nos siguió en esta historia, muchos nos ayudaron también. Claro, ¿no? Muchos aciertos, muchos desaciertos. Muchas carreras que vimos crecer, tanta gente que pasó en diferentes ámbitos, porque no solamente luchadores, gente que nos ayudaba en la música, gente que nos ayudaba en la presentación. Esta era una empresa familiar donde hasta las esposas de los luchadores ayudaron mucho, en la confección de la misma. Y nosotros queremos contar una historia para que todos ustedes conozcan qué era esto de WO, por qué salió este sueño, cuál era el interés nuestro de querer aportar nuestro granito de arena a la lucha libre de Puerto Rico. Y yo creo que lo hicimos de alguna manera u otra. Los que conocen la historia, que la refresquen. Los que no la conocen, que la escuchen y se la gocen con nosotros. Y los que participaron de ella, se adentren a esta aventura, que yo sé que se nos van a seguir uniendo, van a seguir participando, los vamos a tener de invitados, muchas sorpresas que vamos a tener aquí, porque esto es EWO. No, y mira, lo importante es que la fanaticada entienda, y todo el que está viendo o escuchando, que vamos a poner nuestro punto de vista. Claro, y los invitados van a poner el punto de ellos de vista, de lo que nosotros hicimos, qué entendieron ellos y qué nosotros entendimos, y que pues ellos pasen su juicio sobre lo que ellos vieron, entendieron, y todo esto. Así que mira, yo creo que está todo dicho, Carlos. Y a veces usted dirá, pero ¿por qué? ¿Cuál es el empeño de querer hablar? Y es que, mira, nosotros hicimos cosas que yo me atrevo a decir que nos adelantamos a la época, como una empresa independiente en este país, pero que sonamos en televisión. Uh-huh. Mira, ¿sabes qué historia? Vamos a hablar aquí de cómo fue el Canal 30. Lo duro que fue trabajar para la televisión. Ahora, edición, cómo pagamos la televisión, cómo conseguíamos gente, cómo las ideas que teníamos a veces se nos frustraban porque no se plasmaban en la televisión como nosotros queríamos. Cómo se nos ocurrían tantas ideas para promocionar luchadores. No solo eso, cómo llegaban a nosotros los talentos, claro, cómo se iban de nosotros los talentos, sin ánimos de crear controversias, pero sí contar nuestro punto de vista de la historia. Claro, cómo dimos, yo creo que el salto más grande que pudimos dar como luchadores fue llegar a la IWA en algún momento, a la empresa que hay que admitirlo sin quitarle mérito jamás ninguna, la número 1 del país en ese momento. Sí. Y nosotros tenemos que admitirlo, estando bueno, sin tapujos, nosotros creyéndonos que estábamos en competencia con ellos, porque esa era nuestra mente, sí, que nosotros estábamos compitiendo. Nuestra corteza cerebral frontal, yo creo que no estaba desarrollada todavía. Sí, no estaba. Y nos creíamos los eso, pero de la película. Pero es que eso es lo que, eso es, ahora nos reímos, pero eso es lo que, gente, lo que nos hizo a nosotros como EWO, y eso queremos compartir estas experiencias con ustedes para que vean una parte de la historia de la lucha libre en Puerto Rico que si no la contamos pasa por desapercibido, porque estábamos en otra época, no había los celulares como ahora, no había la tecnología como ahora, o sea, no hay documentación, eso está aquí en la mente de los que lo vivieron y el que tenía documentación tampoco le dio la gana de documentarlo. Claro, porque las redes eran distintas también. Uh-huh, sí, ¿sabes? Cuando luchábamos, dependíamos de grabarlo en un tape VHS,
con una cámara gigantesca que parecían reporteros de Telenoticias. Gracias a Rose. Gracias a Rose, que si nos está viendo, te mandamos un saludo y un abrazo, bien grande. De gracias. parte de toda la WO. Tú fuiste parte de esta familia. Así que por eso es que estamos aquí. Mucho luchador, mucha historia. Y cuando digo mucha historia, es mucha buena historia que lo que vamos a contar aquí. Cosas que pasaron. Y como yo le digo a un amigo mío que yo tengo, mira, te voy a contar esta parte de la historia que nadie sabe, de la historia de la lucha libre. Tú la crees, si la quieres creer. Si no, pues queda en tu juicio. Yo no te voy a mentir. Te la estoy dando desde el punto de vista y hoy nosotros queremos, como amistad, como empresa, como amigos, contar esa parte de la historia. Mira, lo más importante, ¿cómo nació en ti Ay, este gusto, este amor, esta pasión? No sé cómo decírtelo. Por la lucha libre. Todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo. Y es bien interesante que tú digas eso, Montana, porque aunque el programa es de la EWO y vamos a hablar de la EWO, no podemos hablar de la EWO si no hablamos de los cimientos, si no hablamos desde el principio, porque tuvo que nacer en nosotros un deseo y un gusto por la lucha libre para que se proyecte o se termine en este gran proyecto que tuvimos. Así mismo. Y yo creo que la lucha libre en mí, yo no sé, hablaremos mucho de esto contigo, empezó como yo creo que la de la mayoría de todos los luchadores, poniendo en las casas a las 12 del mediodía, sábados y domingos, superestrellas de la lucha libre. ¡Wow! Te habla el hijo de doña Melida. Hugo Sabinovich. Eso era, yo creo que eso es tradición en este país. Yo no sé, yo no me imagino un hogar en Puerto Rico donde a las 12 del día no tuviera la musiquita tan, tan, taran, taran, tan, taran, y empezara la lucha libre. O si no, el Fanáticos. Fanáticos, el Don Elio González. Sí, eso era clásico. Típico y clásico en todas las casas. Y yo veía, yo no sé si a ti te pasaba, mira, yo veía lucha libre y yo no sé qué, el mundo, yo entiendo que paralizaba. Cuando uno veía luchas y veía estos gladiadores en el ring que tú los podías asociar, que era lo más cercano que existía a un superhéroe o a un villano. Cuando tú veías, qué sé yo, una película de Superman, de Batman o de los que existieran en esa época, pero estos eran hombres reales. Eran nuestros héroes. Eran nuestros héroes. Claro. Y la máscara, la emoción, el uniforme, cómo se visten, las capas, la pintura, el patriotismo. Yo creo que eso nos llama a todos. Yo recuerdo con mi abuela, Petra, ¿verdad? Que Dios la tenga en gloria. Tú la conociste. Ella se ponía mala cuando veía a Carlitos Colón coger pela. Ahí en casa. No veas eso, no veas eso. Abuelo veía a Carlos Colón sufrir y decía, estos son malos, quita eso, y peleándose con uno. Yo no gozaba viéndolo, pero eso pasaba, ¿sabes? La lucha libre en este país, aunque hubo una época que decía, uy, tú ves lucha libre, eso es como que hay gente que se creía que estaba en otro nivel más que porque uno, pero es que la lucha libre es tradición. Sí. En Puerto Rico, yo no veo un país que se goce tanto la lucha libre como en Puerto Rico. No, y yo creo que eso en todos nosotros despertó esa pasión de querer ser luchadores. Definitivo. Ahora, ¿por qué tú quisiste ser luchador, Montana? Pues mira, yo veía superestrellas de la lucha libre todos los sábados, a veces a las 11, a veces a las 12. A veces cuando venía de la escuela a las 3, a las 4 de la tarde, por Tele 11. ¿Tú te acuerdas de esa época donde Claro. todos los días tú llegabas de la escuela y había que esa media hora de lucha libre? Después de ahí, abajo con los panas a jugar lucha Y libre. en todos los canales, porque había lucha libre en el 2. En el 4. En el 4. En el 11. En el 11. A las 4 de la tarde. Tú tenías lucha libre. Ya lo que época más buena. Donde tú tenías lucha libre en todo momento. Y como tú dices, después de ver los programas, se juntaba el corillo a jugar lucha libre. A jugar lucha libre. ¿Quién tú eras? ¿Carlito? Yo era. No, Carlito no. Yo era. No. Todo el mundo quería ser Carlito. No, yo yo era Road Warrior con Alexis Gómez. Ya, que en paz yo descanse estudié con también. Alexis, brother. Pues éramos Road Warrior. Pero también de aquí yo era mucho Invader 1. Y para mí, uno de los mejores de todos los tiempos, TNT. Yo me acuerdo, a mí me gustaban los rudos. Pero ser rudo en esa época era como tabú. Entonces uno como que, tú te decías, ¿y qué es tu luchador favorito? Tú no te atrevías a decir Chiqui.
o no te atrevías a decir el profe, porque eso era malo para la gente. Entonces yo decía, pues, a mí me gusta TNT, y sí me gustaba, pero me gustaba más como que el estilo Rudy. Yo creo que por eso fue que en el deporte me desarrollé más en esa línea. Pues, ¿verdad? ¿Verdad? La majestuosidad de Chiqui estar hablando en un micrófono, del profe hablando en un micrófono, donde cada cual tenía lo suyo. Entonces, tú sabes que a veces a mí como uno podía odiar a esa gente, ¿verdad? Claro que sí, pero tú sabes como a mí a veces me choca cuando tú escuchas por ahí encuestas o cosas. ¿Quién era el mejor manejador? ¿Chiqui o el profe? Gente, no había un mejor manejador. En mi época, yo no sé, Chiqui tenía lo suyo, el profe tenía lo suyo, y tú no Barrabás tenía lo suyo. Tú no pensabas quién era mejor de los tres. Los tres tenían y la montaban en donde fuera. El Wizard, el viejete ese también. No, es que es la realidad. Tú veías, Chiqui manejaba a Hércules, a Jason el Terrible, manejaba, qué sé yo, a Manny Fernández, pero entonces el profe tenía los extranjeros, los orientales, Mr. Pogo, ¿sabes? Se sabía, eso estaba brutal, ¿sabes? La lucha libre. Yo creo que esto a mí, por lo menos a mí, me formó a crear mi estilo de lucha, mi personalidad de lucha, porque tú veías y aprendías de todos ellos. Y como tú dices, tú sabes, TNT. El Invader, yo creo que el señor Huerta, ¿sabes? El Invader, mis respetos para el Invader. Sí, también respetos para él. Yo creo que en ese momento yo no me forjé por ellos, pero después que entré, entendí lo que ellos hacían. Sí, cuando yo digo que me forjé, estoy hablando ya cuando empecé a entrenar, o cuando empecé a entrar en el negocio, que en este mundo de la lucha, que entonces tú tienes que dirigirte a una línea, o si eres rudo, si eres técnico, cómo ¿verdad? Tener tu guía. Pero sí, en mi época, cuando nos gustaba la lucha, uno lo que hacía era que se la disfrutaba y se la gozaba. Yo no sé si me adelanté en la conversación. Pero te digo, ¿verdad? Yo por mi punto, porque como conozco también tu forma de pensar, pues yo sé que tanto te gusta esto y que tanto amas esto. Y como lo conozco, sé cómo piensas. Por eso te digo, yo no dudo que si en ese momento tú hayas adoptado algo de eso y te forjó, porque yo te conozco. No, pero incluso yo me acuerdo, como tú dices, vamos a retomar ese tema, jugábamos lucha libre, pero yo me acuerdo pararme en el espejo y hacer entrevistas como loco. El que me veía pensaba que yo era un nene loquito, que sí era medio tostado, pero hacía entrevistas en casa. Yo jugaba haciendo eso. ¿Sabes cuánta gente yo le tiré fuego verde? Esa bestia baba. Yeah, yo jugaba con un amigo que se llamaba Ramón, y jugábamos lucha hasta que le metí con un cuartón con un 2x4 por la cabeza. Para que respete. Sí, no, Saludos, Ramón. Yo venía a darle por la espalda y él miró, y así mismo le rajé la frente y me asusté. Le pedí perdón como 20 veces, porque de verdad que si Ramón me metía un puño de verdad, me iba a dejar, porque Ramón era el que peleaba en el caserío. Sí, Ramón le metía a todo el mundo. Así que nosotros estábamos jugando, pero me zafé. Así que jugábamos lucha libre, jugábamos al mediodía en la escuela, jugábamos porque eso era lo que nos gustaba. Ahora, ¿cómo pasó de jugar lucha libre, Montana, a cogerlo en serio, a querer ser luchador profesional? Pues mira, todo empezó, ¿verdad? Ya yo tenía, yo creo que 20 años más o menos. Pero antes de eso, ¿ibas a las canchas o a los parques en vivo? Sí, pero mira, vamos a hacer algo. Vámonos a una pausa, y cuando regresemos, yo te voy a contar cómo fue que yo conseguí, cómo yo entré a este deporte y cómo logré el sueño. ¿Qué te parece? Vale, vamos a una pausa, no se vaya nadie, que seguimos con esta conversación. EWO.
Mi nombre es Carlos Javier Ramírez, consultor energético de Home Power Zone Energy. Se acerca una temporada de huracanes más atípica de lo normal. Home Power te brinda la seguridad de tener estabilidad energética. Comunícate conmigo al 787-315-3872. Home Power, energía y un futuro para todos. Detectives 24 horas. Hacemos todo tipo de investigaciones. Adulterio, personas desaparecidas, trasfondo personales para empleados. Cubrimos todo Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. 724-2500. 724-2500. www.midetective.com 724-2500. www.midetective.com. Oye, continuando aquí con la EWO, tremenda la conversación que tenemos hoy, Montana y Nio. ¿Quién más podemos empezar esta nueva etapa de la EWO? Que pues con nosotros, que hemos sido realmente la cara de esta empresa, y cuando hablo de la cara es hablando del negocio y de todo el engranaje, el andamiaje que tiene que ver con EWO. Somos compadres y siempre hemos estado juntos. Sí. Y como hemos dicho, tanta gente que nos ha ayudado, pero fuimos las cabezas claves de esto. Oye, Montana, estamos hablando bien interesante para los que nos estén sintonizando, si alguno nos está sintonizando ahora, de cómo la lucha libre afectó en nosotros para poder crear esta empresa, para poder tener visión de lo que era la empresa. Y comenzamos con los cimientos de cómo nos gustaba la lucha libre y cómo la fiebre era tanta que veíamos lucha libre en una época hasta todos los días. Yo no sé si te acuerdas, los sábados y domingos era lucha libre a todo lo que da. En la semana veníamos de la escuela y había lucha libre en el Canal 11 toda la semana. Y yo no sé si tú te acuerdas, Montana, pero entonces hasta los lunes por la noche en el Canal 13, wow, que era en inglés, daban Caribbean, era algo del Caribbean Championship Wrestling, o algo así con Rick St. James, y eran los programas de la Capital Sport Promotion en inglés. En inglés, incluso yo llegué a ver de host en ese programa a Rufus R. Jones. Ah, diante. Entonces, hasta ese punto llegaba la lucha libre, y eso es lo que yo creo que lo que nos apasiona o nos apasionó a los luchadores de nuestra época. Los luchadores más jóvenes pues ya, ¿verdad?, tendrán su historia, pero yo me acuerdo que eso es lo que nos apasionaba a nosotros, y nos quedamos hablando en cómo empezamos entonces de jugar lucha libre con los amiguitos en la escuela, con la gente. Yo me crié en el caserío con los amiguitos del caserío. Yo también me crié en el caserío. Yo creo que si uno se pone a pensar las cosas cada vez que botaban un matre, eso era un ring, y tú no sabes. Ahora es que uno piensa, mira, nene, no juegues en ese matre, nos decían los papás. Y uno jugando, dando maromas en un matre que salga Dios. Lo sacábamos del zafacón. Sí, en cuanta caja teníamos y jugábamos lucha. Pero entonces, Montana, ¿qué te decide a ti? O en qué momento, si tú recuerdas, estábamos diciendo que empezaste a tomar esto en serio, y te dejé una pregunta en el aire. Si tú llegaste a ir a los eventos de
lucha libre en vivo. Claro, mira. Porque algún punto importante tuvimos que ver en la lucha libre más que la televisión. Mira, te voy a decir que la primera cartelera mía fue una cartelera en la que la lucha no era la lucha estelar como tal, pero yo creo que era la lucha estelar para mí, que fue la cartelera en la que Hugo Sabinovich defendió su cabellera ante el profe. ¡Wow! Tremendo Coliseo encuentro. Roberto Clemente. Y tú estuviste allí. Yo estuve allí y aquellos parapelo cuando Hugo Sabinovich pierde esa cabellera con un puente que le hizo el profe. Él le hizo el puente al profe. El profe se mueve y quien queda planchado es Hugo. Y aquella cancha se quería caer porque la gente lo que entendió fue que el profe se rindió. Una cosa así, ¿verdad? Sí, y cuando vieron que no, que Hugo quedó planchado. Muchacho, aquello fue una cosa apoteósica. Y Hugo rompió a cortarse el pelo él mismo, porque el profe trató de petarle las tijeras también. Así de grande el error que tenía esos dos caballeros. Pero pues nada, fui a esa cartelera, eso fue mágico. Y te llevaban porque te llevaban... No, muchacho, no, mira, que eso era un regalo de Reyes. Tú sabes que yo pensaba, estamos hablando de los años 80, gente, y tú ves la lucha libre y la gente está bien equivocada cuando la gente habla de la lucha libre como que alguien va a ir, ahí lo que van son, en mi época decían, ahí lo que van son los cafres. Gente, hablando de los años 80, que te dijeran, entrada general, $8, menores de 11 años, $4. ¿Tú sabes cuánto yo pasaba para juntar los trapos, 4 pesos, eso? Tacho, había sí. que hacer mandado desde el viernes hasta el sábado. A peseta, a 10 Para chavos. juntar los 4 Trapo pesos de para la 4 lucha pesos, libre, la así lucha mismo libre. es, así mismo Y es. entonces, yo la primera vez que fui a un evento en vivo, no fue ni porque me llevó mi mamá, no fue ni porque... Ni a fue- mí. No, fue porque, como tú dices, estábamos hablando, era caro, pero yo me estaba quedando, ese sábado, el fin de semana, me quedé en casa de mi abuela. Y mi primo, yo era nene, estamos hablando del año 1987. Tenía Yo creo que taquillas. 87, wow, yo tenía como 6 años. Diablo, Montana. Yo estaba en casa abuela y mi primo Jose tenía una taquilla para la lucha libre y me llevó. Y yo me dejé llevar. Mi mamá no me va a decir, no, pues yo estoy en casa abuela. Mira, fuimos para la lucha y tú supieras que fue el día de la tragedia de Bruce Brody. Yo no me enteré en ese día nos enteramos después, pero me acuerdo que ese fue mi primer evento en vivo y cuando yo vi esa noche a Tony Atlas, yo vi a los luchadores que allí se enfrentaron, la emoción, porque es que ver lucha libre en vivo es bien distinta a verla en Sí, televisión. no, es otra cosa. La magia así de la televisión del narrador llevándote la historia y narrándote lo que sucede en pantalla, pero cuando tú ves aquello allí, que lo que escucha es la gente, ¡fuá! 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 Y golpe va, golpe viene, nadie te está narrando. Eso es otra adrenalina. Y yo ese día dije, así como yo era gordito, chiquito, y dije, diatre, esto es lo que las expectativas de uno, esto es lo que de verdad yo quiero ser. Y por la gracia de Dios, porque hay que decirlo así, llegamos a hacerlo, pero ese día, en esa lucha en vivo, fue donde yo dije, wow, esto me gusta. Y desde ahí seguir la lucha libre. Aniversario 88. Me acuerdo que una vez me regalaron, no sé, alguien me regaló unos chavos y estaba la feria en el Lubriel o la lucha libre, o sea, la feria en el parking o la lucha libre. Pero ¿para dónde tú quieres ir? Para la lucha. tentación. Yo no tenía aquí la feria o la No, yo lucha. cogí lucha. Machina o la lucha. Yo me fui para la lucha. Yo me fui para la lucha. Así era. Era. Y muchachos, desde esa vez, todo lo que era lucha libre, que más adelante vamos a abarcar un poco, íbamos a la lucha libre. Entonces, de ahí nace mi pasión por querer ser luchador. No sé, ¿cómo surgió en ti? Pues así mismo, justo así mismo también. Yo veía los programas, empecé a ir a las carteleras con la abuelita de un amigo mío, Víctor Ortiz. Me acuerdo que esa señora súper fiebrúa de la lucha libre, y con ellos fue que empecé a ir a las carteleras, empecé a ir un poco más seguido hasta que pues, esto es lo que yo quiero hacer en algún momento. Y trataste de buscar cómo, porque antes no es como ahora. Gracias a Dios que ahora existen escuelas de lucha. Sí, buenas escuelas. Bimbo Wrestling, Espíritu Doyo, Mr. Big, ¿cómo es? Él están ubicados en Junco, pero la escuela se llama Attitude Wrestling, si no me equivoco. Ahora, pues, gracias a Dios existen... La del martillo. Claro, existen estas escuelas de lucha donde
se han formado tremendos luchadores que actualmente están en el país sonando. No, con la lucha libre en sus hombros, por decirlo de alguna forma. Muchos de ellos participaron con nosotros en la EWO, muchos ahora son de esta cepa, ¿verdad?, más moderna, pero hay escuelas de lucha. En nuestra época era bien difícil encontrar una escuela de lucha. Yo no sé si a ti te pasaba, pero mira, yo seguía la WWC y ¿dónde eso no te decían dónde? Yo me acuerdo que existía una lucha, la AWA. Wow. Que era estaba Charlie Benítez, estaba Sabio Vega, y entonces ellos tenían unas grabaciones en la 174, eso es en Bayamón, al frente del McDonald's, que sigue andando a lo más verde. Y tanto era mi fiebre que yo me tiraba todos los miércoles que había grabación a pie desde Virgilio Dávila hasta allí. Y el problema no era llegar allí. Es que cuando se acababa la cartelera a 11, 12 de la noche, virar para Vigilio a pie. Ahí yo conocí a Héctor Meléndez, y Héctor Meléndez ya lo último fue de los que me daba pon desde allí, desde el almacén aquel que acuerdo de la 174 hasta Vigilio. Saludo a Héctor Meléndez también. Claro que sí. Y ahí entonces donde empieza esta pasión de querer ser luchador, y a alguien que yo conocí también y le pregunté dónde se podía entrenar, Blast Power. Blast Power, Víctor Blast Power, claro, mira. Víctor Cruz. Mira, yo estuve, yo creo que yo estuve un año completo yendo a las carteleras de la IWA cuando empezó, buscando detrás de Estrada, que me decía en cada cartelera, pendiente el programa el sábado o el domingo, no estoy seguro, míralo, porque al final van a decir dónde van a dar las clases. Y así yo estuve, y nunca dieron ningún sitio. Y yo estuve todos los weekends en toda la isla por un año, pagando taquilla, a ver si encontraba a alguien que me enseñara lucha. Tú sabes que yo estando en la escuela superior, todos los estudiantes pasando de cuarto año, matriculándose en la universidad, y yo dejándolo pasar porque yo lo que quería era ser luchador. Yo no sabía el error que yo estaba metiendo, pero esos eran los sueños de uno. Entonces empecé a ir al gimnasio, en esa época era NASA Gym, después terminó siendo Maldo. Pero yo decía, los luchadores tienen que entrenar en un gimnasio, pues me fui a un gimnasio a alzar pesas. NASA, sí, era NASA. Era NASA Gym, después fue el gimnasio Maldo. Nos decían, ese gimnasio es del Hércules Ayala, y uno abría los ojos así, yo no sé si eso era de verdad o no, pero la ilusión, en ese gimnasio entrenaba a Blas Scorpion. Y yo lo veía, y Blas Scorpion es hermano de una compañera que se graduó conmigo en la escuela, pero yo no me atrevía ni a hablarle. Conocí a Eli Rodríguez también, el gran Eli, muchos saludos, luchador, el bolitero, tenía otros personajes enmascarados, pero nunca me atreví, tú sabes, con el más que me atreví a hablar fue con Blast Power, pero era bien difícil entrar aquí. Esta gente cuidaba mucho el negocio. Mira, había luchadores que hablaban conmigo, ¿sabes? Una historia que yo siempre recuerdo con mucho cariño. Yo me sentaba con otras personas que querían o tenían el mismo sueño. Muchos llegaron, pero hablábamos desde antes que fueran luchadores. Mira, ¿dónde se puede entrenar? Lo que has averiguado, qué aprendiste, o dónde se entrena. Y hemos tenido estas conversaciones que, si yo contara a nadie, a lo mejor me creería, pero sí hubo mucha gente con los cuales teníamos, así como tuve contigo, esta conversación desde antes que entraran. Y han triunfado y han sido tremendos luchadores, y para que tú veas hasta dónde ha llegado la pasión de esto. Sí, mira, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Conseguí sitio para practicar? ¿Cómo conseguí sitio para practicar? Pues, ahí fue el revolú. Eso tiene que ver cuando nos conocimos tú y yo. Claro. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que sí que me acuerdo, mira. En Manatí. Acrópolis de Manatí. Llega este tipo donde mí, así, tú sabes, fuertecito. Con un guille. Un guillecito fuerte ahí. y empiezo a hablar yo de lucha libre, y yo quiero aprender esto. De verdad. Pues mira, seguimos hablando. Es que tú eras también hockey. Sí. Eras tosco. En aquel entonces. Y yo también en aquel entonces. Y sigo hablando con este tipo.
y estaba con otro pana del Jay. Saludos a Jay, se nos sigue viendo, de Sí. verdad que estos son todas estas gente, todas estas son personas que influyeron en lo que terminó siendo WO y en nuestra carrera, Sí. porque esto es parte de cómo nace todo esto. Pues así mismo fue. Nos quedamos en este famoso fafú que todo el mundo después de una cartelera se mete. Que en nuestra época era nuestra oficina. Nuestra oficina. El que sabe, sabe. Y pues ahí empezamos a hablar de lucha libre. Y hablamos de lucha libre hasta un punto en que tú te atreviste después de estar hablando como una hora. O sea, ya tú lo sabías, pero tú fuiste celoso con eso. Pero pues no sé, algo viste en mí que yo dije, yo quiero aprender. Me dice, yo tengo un sitio. Pero esta gente son bien celosos. Mañana en la cartelera, tú vas a llegar allí y allí nos vamos a encontrar. Pero explícale qué cartelera era, porque nosotros nos conocimos en una cartelera de IWA en Manatí. Pero era la y a donde yo te estoy cartelera. invitando es a una lucha independiente. Independiente, porque aquello no tenía ni nombre, la empresa. No, es verdad, aquello fue un 20 tú. Un 20 tú, como En le el- decimos por ahí en ahora. el gimnasio de Maldo. En el Al gimnasio de frente Maldo. allí, donde era el segundo piso, los cupones. Al frente del caserío Las Gardenias. Ajá. Bayamón. Me acuerdo que, mira, estaba Black Power. Estaba luchando Black Power. Estaba Phantom. Wow, Phantom, papá. Black Cat estaba ese día Black también. Cat. Saludos a Black Cat. Yo creo que se van a enterar en algún momento quién es Black Cat. ¿Quién es Black Cat? Fundamental en la EW. Estaba Danny Bad Boy. Danny, no Derry. Danny Bad Boy. Y Derry Bad Boy estaba Sí, también. Estaba también Derry Bad Boy. Estaba Danny Bad Boy. Estaba Rapper. Estaba El Glorioso. El Glorioso. Así se llamaba. El Glorioso. El Glorioso. El ¿Te acuerdas Glorioso. que luchaba con una... Digo, Rubén. Rubén, saludos, Rubén, No donde es quiera que por burla, te no es encuentres. por burla, pero me vino a la mente cuando dijiste glorioso con unas botitas pony de voceo y yo veía como si eso fuera Tiene la bota. emoción tiene bota. Tiene Porque bota. antes era bien difícil todo lo que tenía que ver con lucha libre. Sí. Cuando nosotros descubrimos buenos uniformes, porque lo que teníamos eran gimmicks o uniformes que parecían de jugar. Cuando aprendimos o descubrimos un buen uniforme fue que fuimos a Peñuela en una gira. Todos en carro, como Fuimos- si fuéramos una gira hasta casa del soberano. Nosotros que en paz descanse. madrugamos, ¿te acuerdas? Descubrimos el soberano. Madrugamos para ir a Y Peñuela. fuimos en caravana como 15 Como luchadores. 15. Y de los 15, como 4 nada más recibieron los uniformes. Porque los uniformes nunca llegaban. Pero ya, de Diache, Meco. sí. Que mucho cariño le cogimos a Meco, porque Meco. después ya nos metíamos A allí. Meco y su camisita de flores. Pero nada, esa es otra historia. No se la quitaba. Pero mira, Con- Gente, es Era, Montana, es era, Montana. pues fuimos En aquella cartelera fui a allí. aquella cartelera, vi a todos esos tipos y el tipo de la noche. La lucha estelar. Jason el Terrible ¡Wow! contra Camilo Leche Fresca. Luchadores que pasaron a mejor vida, lamentablemente no están con nosotros, que descansen en paz, pero ¿qué luchones se tiraban Camilo Leche Fresca y Aníbal Y las Powell, ellos tres eran los que podían meterse Sí, mano porque era- nadie luchaba con Camilo. nadie podía luchar con Camilo. Quien único aguantaba ese hombre eran esos dos. Mira, yo recuerdo de Camilo. Yo ya creo que estaba estamos- cobran 350 libras. Yo recuerdo- como 5, 8 de estatura. Él no era tan grande, pero era tan grande muscularmente hablando. Chacho, que ese tipo... Para los que no conozcan de quién estamos hablando, Camilo Leche Fresca, le decían así porque por lo que yo recuerdo, ¿verdad? Si alguien me puede corregir, pero él salía en los anuncios de Leche Fresca, y yo creo que en el primero de ellos, porque en uno salía también guiando la ama, pero en el primero de ellos él se paraba como un bouncer así, con esos brazotes y esos hombros que no cabían en la toma de la cámara, y cuando alguien trataba de entrar a la discoteca le rompía los boletos. Ese anuncio fue icónico. Sí, ese anuncio Fue de icónico, Leche Fresca. fue icónico. Ese luchador, ese hombre así tan grandote, era luchador y luchaba en las independientes. Y yo recuerdo
dos cosas de Camilo. Primero que decían que era como yo porque no veía. Y segundo, era nervioso. Tú hablabas con él y te estrujaba así toda la ropa. Y otra cosa era que siempre había pérdida. Pues yo recuerdo que cuando lo presentaban, que luchaba contra Jason, contra Aníbal, un hombre grandote, Aníbal más de 6 pies. Sí, no, Aníbal era un 6 pies, 400 libras. Aníbal era un tipo 6'2" por lo menos, 6'2". que cuando se vestía de Jason era impresionante. Y entonces, Camilo que luchaba con lo que se encontraba de frente, lo esbarataba. Cubo de mapear, los palos de la escoba, todo. Entonces, cuando le iban a pagar, me acuerdo que cuando esa fue la primera empresa donde yo trabajé, cuando le daban el sobre a Camilo, casi siempre estaba vacío porque le tenían que descontar todo lo que rompía. Así de la lucha, hablamos de lucha como es callejera o lucha, ahora se le llama hardcore, pero Camilo leche fresca, muchacho. Mira, Camilo, wow. Camilo llegó a un punto en el que no se podía invitar ni el Panapén porque don Pedro no lo quería ir. Es verdad. Oye, del Panapén vamos a hablar. Vamos a hablar del Panapén. El Panapén era, nosotros le decíamos el Madison Square Garden de la lucha libre. El Panapén era un negocio que ahora es una iglesia, pero era un negocio en Vega Alta. No sé cómo se llama esa calle. Era cerca del campo de bateo. Era por Maguayo y Guillel. Ajá. Te salía de la Maguayo y Guillel. Era un negocio en Vega Alta. Todo luchador independiente de nuestra época pisó el Panapén. Oiga, mi gente, y no podemos menospreciar porque en el Panapén lucharon estrellas de la WWE. Luchó Super Crazy. Luchó Taka Michinoku. Porque la EWO, o en ese momento, que era el mismo grupo de la EWO, vamos a hablar de esa empresa también, lucharon unos japoneses que Taka traía, que en la IWA se llamaron, el Kamikaze Clan. Kamikaze Clan. Y yo creo que de la escuela de Taka Michinoku, que vinieron acá, los más adelantados del Kamikaze Clan, Fujita ese equipo de luchadores, Vitín los dejó, Vitín o Sabio, los que estuvieran encargados en esa época de la IWA. Que eran muchos. Era una escuela que tenía Taka aquí en Puerto Rico. Sí, y entonces quedaron un montón de japoneses que no estaban trabajando, entonces Vitín nos los ofreció a nosotros. Sí, sí. Y lucharon y me acuerdo que nosotros decíamos... ¿Cómo era que se llamaba ellos? Cunío, Sambo, y creo que había nenas también, ¿verdad? Habían entiendo yo que era la pareja de Taka Michinoku y había una rubita, habían como también que lucharon. Llegaron a luchar. Y yo me acuerdo que los chinos, eso era un problema, los japoneses, eso era un problema porque ellos no hablaban. Son primos. No hablaban español, no hablaban nada, pero tú le metías unos palmetazos que aquel chino decía, ¿qué pagua no choque? ¿Pagua no choque? No choque. Mira, pues... Nos salimos del tema, pero volvemos atrás. Nos envolvemos. Mira, fui a esa cartelera. Ajá. Y llegó esta persona que conozco, Deriva Boy, y me dice, ¿quieres practicar? Claro que sí. Porque yo te había dicho, no le digas que yo te traje. No, yo hice buche. ¿Cómo empecé a practicar? Luego de la pausa, oye, contamos cómo empezamos en esas prácticas de lucha libre y la anécdota que mucha gente aquí la va a tomar como que wow. Sí. Señoras y señores, no se vaya nadie. Seguimos con EWO. Sigamos con esta conversación. No se vayan. Vamos luego de una pausa.
La mejor experiencia criolla y mexicana está en Tacos Garibaldi. Disfruta de nuestro sabroso menú mexicano con el toque criollo que te encantará. Tacos Garibaldi, al lado de Plaza del Carmen Mall en Caguas, 787-744-3595. El Caldo Beach Bar en Camoy, un excelente lugar para disfrutar del mejor ambiente frente al mar, con buena comida, tragos, cerveza y su famosa sangría. Ven y vive la experiencia del Caldo Beach Bar en la playa Peñón Bruci en Camoy, 787-910-6436. El Caldo Beach Bar en Camoy. Mi nombre es José Dávila, consultor energético de Home Power Sun Energy. Se avecina la temporada de huracanes. ¿Estás listo? Home Power te brinda seguridad energética para ti y los tuyos. Comunícate con nosotros para tener energía y un futuro para todos. Detectives 24 horas. Hacemos todo tipo de investigaciones. Adulterio, personas desaparecidas, trasfondo personales para empleados. Cubrimos todo Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. 724-2500. 724-2500. www.midetective.com. 724-2500. www.midetective.com. Estamos viendo EWO, señoras y señores. Está Carlos Niño Sierra junto a Jorge Montana Casanova en esta conversación de lo que es EWO, cómo fue nuestra empresa, qué hicimos o en qué aportamos en la lucha libre en Puerto Rico, porque entiendo que sí aportamos y tenemos 15 años para hablar. De verdad que tenemos mucha conversación y conversación buena, porque nos divertimos y hablamos de esto. Esto es para entretenernos un rato. Claro que sí. Y para que la gente conozca quién pasó por aquí, dónde estamos, a quienes conocimos, a quienes pudimos ayudar en este deporte. No como pues ya lo hicimos. No, es que queremos compartir una historia que si no se habla, no se conoce. Nadie la va a hablar. De verdad que Montana, esto no es con la intención ni de esto es de disfrutárnoslo y de gozarlo y que quede documentado, que yo creo que es el propósito de todos estos programas que últimamente se están haciendo. Yo creo que el propósito es documentar de una manera jocosa, divertida, entretenida la historia. Y en este caso,
pues de una empresa que nosotros con mucho cariño, con mucho sudor, con mucha lágrima, Con con mucho mucho sacrificio. esfuerzo y sacrificio, hicimos la EWO. Y estamos hablando de los cimientos de la EWO que pues, lamentablemente no pueden separarse de la carrera de nosotros dos. No, Estábamos hablando... y aunque no esté con nosotros hoy la empresa, por decirlo de alguna forma, Claro. sí está en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, y eso es lo que queremos. Y eso es lo que queremos, seguir haciendo ruido, Claro. y entretenerlos y divertirlos a todos ustedes. Miren, nos quedamos en cómo nos conocimos, nos quedamos en que fuiste aquella cartelera independiente. Yo no sé si te pasó como a mí, que se te abrió un mundo de posibilidades Claro. cuando descubriste que existía una lucha libre más que Carlos Colón, más que IWA, más que ese Yo no mundo que era el sabía. que uno conocía. Porque Yo la no. realidad es que eso es lo que se conocía. Sí, yo no conocía eso. O sea, para mí la única lucha libre que existía era Capitol Sport Promotion y luego IWA. Y pues sí, la AWA de aquel momento, las empresas que fueron Mira, televisivas. yo me acuerdo, y no sé si lo he mencionado. ¿Sabes quién estaba en esa cartelera también? Perdona que te Ajá. interrumpa. Edwin Vázquez Ortega. ¡Guau! Estaba allí. ¡Cobra! Estaba allí. Estaba allí también y estaba con su protegido, su hermano. Dios lo tenga en gloria, Dios lo tenga en gloria, porque era tremendo ser humano, Gary Statu. Diantre, Gary. ¿Cómo era que se llamaba él? Virus. Virus. Diantre, me trajiste un Qué recuerdo. pelota de personaje. Aquel tipo sí tenía un Diantre, personaje. Montana, me trajiste un recuerdo bien interesante que no lo tenía en mente. Diantre, Gary. Yo me acuerdo, yo trabajé un tiempo con Cobra. Con Cobra. Y en alguno de los podcasts, si no más adelante, voy a contar cómo fue que llegué a trabajar con Cobra. Pero yo trabajé con Cobra en la BWA, narrando los programas con Héctor Meléndez. Héctor Meléndez, con me Héctor acuerdo. Meléndez. Entonces, ya Héctor Meléndez estaba en IWA. sí, Héctor Meléndez era el ring announcer Y- de IWA, pero entonces fue a la BWA como narrador. Como narrador y lo que pasa es que en aquel momento la IWA tenía una mentalidad tan... Era Wow. distinta, abierta. Era una mentalidad bien abierta. Y Sí. pues, y por eso pues todo ese tipo de colaboración, pero cerrando paréntesis, en esa cartelera estaban también esos caballeros. Esos caballeros. Oye, tú sabes, estábamos hablando de la lucha libre, cómo se nos abrió el panorama o expandió nuestra visión con la lucha libre independiente. Yo tenía un vecino, hablando ahorita, esta conversación a veces va para adelante y para atrás, pero es que son tantos recuerdos. Yo tenía un vecino, ¿tú te acuerdas el Convicto 308? Business, sí. Javier González. Que luchaba en Río Grande. Luchaba en Río Grande y luchaba Río en Grande, WWC. HSW, saludos a los Diablo. Rodríguez, tío, bendición. Saludos a Al, saludos a Rey Luis, saludos a Santos, Wow. saludos a Mr. Dólar, a Pope, dianche, que Sí, mucha gente, oye, y a alguien- Junín en Tramposo, que todavía está dando bandazos por ahí. Tú sabes que alguien que nos ayudó mucho, y yo creo que fue bien influyente, o nos ayudó por alguna forma, y a conectarnos también con la HSW, Sammy Guzmán. Sammy Guzmán, Dios lo tenga en Sammy gloria. Guzmán, el árbitro eterno, una persona que yo... porque a mí todo puede ser. Sammy, ya de que mucho cariño. Sammy nos hizo nuestro primer ring, ¿te Nuestro acuerdas? primer ring. Nuestro primer ring. Ya, yo le tengo mucho, le tuve mucho cariño. Tacho, Yo sí, lo tengo en la gloria. Sammy a fue. sus hijas, Tacho, sí. muchos No, saludos sí. a Beba. Le tuvimos a mucho Tata. cariño a Beba, a Tata, a... Dios mío, se me olvidó la otra. Sí, a mí me La más chiquita de las tres, Sí. a sus esposos, que fue unos rappers en aquel momento. Castro. A Castro Salva. Castro Salvaje. Si el nombre nada más le suena, usted escucha Castro Salvaje. El que sabe Así- de lucha libre, sí, brother. Castro Salvaje y hijo. Así era el personaje. Y no lo digo de mal, es que a mí ese nombre me gustaba, Castro Salvaje. Sí, sí, Entonces, cuando un buen tipo, pero cuando tú lo veías en su como luchador, el hombre iba a toa. A toa. Y de verdad que muchos saludos a esa gente. Pues entonces, yo me acuerdo del Esconvisto. Y yo le decía, contra Javier, yo quiero ser luchador. Me conoces de chiquito y nunca me llevó a una cosa de centenar, así de fuerte era la lucha libre. Entonces te topas conmigo y yo vengo por sabiendo lo difícil que es. Paréntesis, también me acordé de una anécdota por eso.
Ajá. Yo me topé también así con tú con el exconvicto, yo tenía en el gimnasio que yo iba de Sammy, ¿te acuerdas? El Mister de Educación Física. Mister de Educación Física, yo iba al gimnasio que él tenía en la casa y yo buscando también dónde aprender lucha libre, conocí al diabólico al satánico. Ajá. A Tony. Y ese hombre... Saludos también a Tony. Saludos, Tony, donde quiera que esté. Tremendo tipo. Nunca me quiso llevar a practicar. Y no porque hubiera mala fe en él. No. Es que así era el respeto. Yo creo que estamos contando esto para que conozcan de alguna manera lo difícil que era entrar. O sea, yo vuelvo y digo, gracias a Dios que existen escuelas como las que ya mencionamos, como nuestros amigos de Mr. Big, como Espíritu Doyo, como todos los que hemos hablado. Porque el Martillo y todos ellos, porque el que tiene ese sueño luchador tiene un lugar donde puede llegar, y no solamente puede ser luchador, puede ser un buen luchador, y no solamente puede ser un buen árbitro, porque hemos visto que hasta los árbitros salen de esas escuelas. Gente, un árbitro no es alguien que es un 20 tú y llegó allí. Hay escuelas ahora para ellos, pero en nuestra época eso no existía. ¿Sabes? Si tú querías ser luchador, ahora tú lo ves desde esta perspectiva y tú dices, ya te había que fajarse de verdad. Yo me acuerdo que yo empecé narrando, y ya se volvió el paréntesis, pero yo empecé narrando y un día nos volvimos a practicar en casa de Rappel, en Aguas Buenas. Y eso era otra cosa. Descubrimos un sitio en Aguas Buenas más adelante. Íbamos desde Bayamón, y yo tenía unos amigos que venían de Corozal, lunes, martes, miércoles y jueves, hasta Aguas Buenas, porque queríamos practicar lucha libre. Si tú no practicabas antes, tú no luchabas, punto. Entonces, eso de que cuando decimos practicar, estamos hablando de entrenar. Es que a veces se nos zafan algunos términos, pero estamos hablando de entrenar. Si tú no entrenabas, estamos hablando de entrenar. Tú no entrenabas, tú no de esto. Y la cuestión es que yo me acuerdo que Rappel no sabía que ya yo entrenaba en casa de Deriva Boy, pero estábamos entrenando en casa de Rappel, y cuando nos ven dicen, adiós, mira, si el narrador y el árbitro, Larry, saludos a Larry también, Larry, el más gufiado. ¿Cómo es las cancioncitas? El showcito de Larry, ¿no? En clase aparte, yo creo que es el grupo de donde él canta. Sí. Y Larry era el árbitro, y decía yo, pero mira, si el narrador y el árbitro quieren luchar. Y ese día, Jorge, nos hicieron, mientras la otra gente entrenaba allí, ese día yo cogí como 250 body slam, como 435 lazos, 48 codazos, 20 monkey flip, porque yo creo, así eran los entrenamientos antes, cuando ellos no sabían que tú entrenabas, porque era duro. Querían quitarte. Era duro. Y tú tenías que soportar eso. ¿Y cómo fue la primera práctica de lucha libre? Oye, tú sabes que la primera práctica llegamos, por lo menos la mía. A mí, que me dijo, en el gimnasio de Maldo, conocí a Giovanni, el gran Ultimate Tornado. Tenía un personaje estilo entre Último Warrior y Texas Tornado, entonces se llamaba el Ultimate Tornado. Sí. Entonces Giovanni fue el que me llevó. Yo tengo que darle gracias a Dios que él se apiadó de mí. Porque me dijo, hay quienes van a dar unas clases. Andrés Borges va a dar unas clases de lucha libre. Aquí es. Y uno en la mente lo que le vino ingenuo a uno, IWA. Y dije, aquí es que llegué. Muchachos, y lo que fue allí. Mira, yo llegué a casa de Aníbal en un ring. Al mismo Andrés y no lo querían IWA. Mira, llegaba a aquel ring en casa de Aníbal. Un ring que cuando Dios mío, allí aprendí mis primeras caídas, mis primeros golpes, pero cuando tú llegaste veías aquel ring, se te quitaban las ganas de entrenar, pero yo veía aquello como se iluminaba, porque para mí pero era un ring que lo que se veía era las tablas, un foam de media pulgada, así, y foam no como el de los almohada ese de mueble. Y brother, aquello ni poner almohada y servía. aquel ring era 14, que si tú no hacías un backdrop de esquina, pasabas por encima de la soga. No de esquina. Si tú no hacías el backdrop correcto, claro. Si tú no hacías el backdrop correcto, olvídate que ibas y yo me acuerdo que yo llegué allí con Giovanni, con Jay, y allí yo veía aquellos luchadores
que yo no sé si tenían mucha experiencia o menos experiencia, pero para mí eran luchadores. Que eran luchadores que yo no los conocía, me dijeron más que Andrés Borges, pero todos los demás allí, aquel corillo que iba allí a entrenar, para mí eran desconocidos, pero yo los veía como luchadores. Y desde el primer día, vente, súbete y practica, entrena. Y yo no me atrevía, brother, a entrenar. Sí, no, yo me atreví. Pero me acogieron súper bien. Y después entonces, yo me acuerdo que cuando tú me decías, ¿dónde es el ring para entrenar? En aquella conversación, en aquel fast food, yo te dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo este amigo que a mí me lleva allí, se llama Jay, y él se va a ir para Estados Unidos 2 semanas o 3 semanas. Tú me buscas a mi casa el lunes y yo te digo dónde es para entrenar. Y tú sabes, yo te busco, pero déjame ver dónde es. Y yo el lunes cuando me busque, yo quería ser igual que los que me trataban a mí. Y yo cuando me busque el lunes vamos, y tú seguías, era como las 3 de la mañana que salimos de aquel fast food y tú vienes y me dices, pero chico, ¿dónde es? Yo te digo, es por la número 2, pues llévame, y yo, pues está bien, a las 3 de la mañana pasamos por allí, por donde era Casa Aníbal, y cuando pasamos por el número, te metes por esta entradita y al final, pues vas a ver el ring. Pues me dejaste en casa y está bien, nos vemos el lunes. Lunes pasaron, brother. En esa, yo no sé, ¿había celulares en esa época? No había. ¿Y cómo diablos nos íbamos a...? Digo, yo no sé si yo era más ingenuo que tú. Pero yo creo que había ya Beeper. Sí, había Beeper. Yo creo que había celular también, pero no todo el mundo... Yo no recuerdo si tenía celular. Había celular, pero ya estamos hablando del 2000. Sí, pero sí había celular. Estamos hablando del 99, pues yo creo que estamos sí. hablando del 2000. Pero eran de minutos. Lo que pasa es que, mira, por casualidad, yo vivía a 5 minutos de en casa de Aníbal. Y yo decía, ir para allá abajo. Sí, de cada cualquiera. A buscar a para venir para acá. Para venir para acá. Yo estoy loco por practicar. No era por minimizar a nadie. Es que yo estaba tan fiebre que yo sentía que no ir a buscarte era perder 1 hora de camino de práctica. Oye, ¿tú sabes qué fue lo peor del caso? Fue que como yo empecé, tú, vamos a hablar de eso ahora, pero tú empezaste mucho más rápido porque tú tenías mucha fiebre de lucha, te veías fuerte, eras bien ágil, pero yo como que me cuidaba más, yo no era muy atlético y no era muy maromero ni nada, pero le cogía como que más miedito a las cosas, pero ya yo era el ring announcer y el narrador de la empresa. Porque por ahí me colé cuando me ofrecieron, mira, tú puedes presentar a los luchadores y narrar. Yo dije, ya me metí en el grupo. Porque, gente, en la lucha libre hay que hacer esto. En la lucha libre hay que conocer los roles. Y todos tenemos talento, aunque todos queramos ser luchadores. Pero uno tiene que aprovechar a veces la oportunidad y nos destacamos en otras cosas. Sin embargo, ya yo estaba adentro. Entonces, Jay llegó. Después de las 3 semanas que estuve y teníamos una lucha en el Panapén de donde hablamos. Y ese día, cuando yo llego al Panapén, tú vas a debutar. Y no es que fueras a debutar, Montana. ¿Tú sabes qué fue lo que me dio duro? Que te vi hasta con botas de luchador. Picó. Y eso picó porque quiere ser el sueño, conseguir unas botas. Y cuando tú debutas, yo creo que fue Black Car que te consiguió unas botas, no me acuerdo. Yo creo que sí, que fue Black Car. Sí, y me las acuerdo. Las pintaste de negra porque eran de colores. Las llevé al Cantón Mall y las pintamos de negra allí. ¿Te acuerdas de la zapatera del Cantón Mall? Yo te vi hasta con botas y yo... Después me las regalaste, pero yo dije, diablo, está con botas este hombre. Picó, pero nada, esto siguió para adelante. Oye, y esa época de entrenar, ¿cómo tú la puedes definir? Brutal, me topé con toda esa gente, llegó allí Andrés Borges, mis ojos se hicieron, wow, el sexy sensual. La estrella más grande que conocimos hasta ese momento. La estrella más grande que conocí en ese momento. Me vas a enseñar a luchar, olvídate de eso. ¿Te miraste aprendiendo con él? Claro que no. No, yo tampoco. y te voy a decir en honor a la verdad. Andrés es muy buen maestro de lucha libre. Andrés enseña fundamentos, el porqué de todo. Sí, no. Eso hay que dársela. Es un buen maestro. Es un buen maestro, buen tipo, pero no aprendí con él. No, yo me rajé cuando llegué allí y empezó a hablar de los precios.
No sé, porque en esa época estamos hablando, yo era pobre. Ahora sigo siendo pobre, pero un pobre con ingreso. Sí, yo soy un pobre con ingreso. Antes era bien pobre. Antes era bien pobre. Sí, yo no era bien pobre. Entonces, pero no sé si era un pobre con ingreso. No sé si te pasó que entonces él daba las clases allí en Casa Aníbal. Él iba a dar clases lunes y miércoles. Pero entonces martes y jueves, Deriva Boy era el que tenía el ring. Y entonces las daba con Coto el pelotero. ¿Y quieren saber quién es Coto el pelotero? Luego de la pausa, le decimos quién es Coto el pelotero y toda esa gente que se sumó a nosotros. No se vaya nadie que sigue esta historia. La mejor experiencia criolla y mexicana está en Tacos Garibaldi. Disfruta de nuestro sabroso menú mexicano con el toque criollo que te encantará. Tacos Garibaldi, al lado de Plaza del Carmen Mall en Caguas, 787-744-3595. El Caldo Beach Bar en Camoy, un excelente lugar para disfrutar del mejor ambiente frente al mar, con buena comida, tragos, cerveza y su famosa sangría. Ven y vive la experiencia del Caldo Beach Bar en la playa Peñón Bruci en Camoy, 787-910-6436. El Caldo Beach Bar en Camoy. Se acerca la temporada de huracanes. Mi nombre es Eduardo Colón, consultor energético de Home Power Zone Energy. Home Power Zone Energy te ofrece seguridad energética para ti y para los tuyos. Comunícate con nosotros para llevarte una orientación sin compromiso. Home Power Zone Energy, energía y un futuro para todos. Detectives 24 horas. Hacemos todo tipo de investigaciones. Adulterio, personas desaparecidas, trasfondo personales para empleados. Cubrimos todo Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. 724-2500. 724-2500. www.midetective.com. 724-2500. www.midetective.com.
Bueno, seguimos aquí con esta conversación interesante que tenemos sobre esta nueva etapa de la EWO, mi gente. Vamos a contar muchas historias. Tenemos aquí 15 años para contarles, pero vamos a ir por partes. Yo creo que vamos a tener muchos invitados, vamos a tener gente que ha participado de la EWO, gente que le ha gustado, gente que no. Miren, si usted tiene alguna historia con nosotros, escríbala ahí en los comentarios. Claro. Si usted nos recuerda, tú sabes cuánta gente nos ha parado a nosotros y nos ha dicho, mira, tú no sé si tú te acuerdas de mí. Ay, ya sufro, brother. Yo sufro porque yo una vez vi una entrevista donde Magnum, saludos a Magnum dijo, yo me acuerdo de todos y cada uno los que han pasado por mis manos en todos estos años de lucha libre. Y yo tuve que aplaudir en casa porque yo no me acuerdo ni de la mitad. Mala mía, pero yo soy así, yo soy despistado. Y muchas veces hay experiencias que no son ¿verdad? Las mejores en este negocio, porque esta industria es así. Yo tengo una historia. A mí unos cuantos me han dicho, ¿te acuerdas de mí? Y yo, caramba, no me ayudaste. Sin embargo, y yo creo que mala mía. No fue personal. Yo he estado contigo y he visto experiencias como esa, y lo que decimos fue, ¿qué aprendiste? Y entonces ahora nos dice, diatre, es verdad. Es verdad, yo me la creía, o yo creía que, y yo creo que de eso hemos aprendido. Yo me acuerdo un gran luchador, Trueno. El gran José Pomales. Saluditos a Trueno. José O. Pomales. Ay, me asustaste. Oye, porque hay algo si hay algo en esta industria es que a los luchadores no les gusta que le digan los nombres. ¿Te acuerdas de Riva Boy cómo nos mandaban? Llámate a fulano por el micrófono. Yo no sabía quién era y no le gustaba. Pero esto es así. Yo me acuerdo el gran Trueno, ¿sabes? Un día llegó a la EW y me dijeron, mira, Trueno está aquí. Y yo vengo y le digo, que viene, y yo dije, pues dile que tenga la maleta por si acaso. Y se dio una molestada conmigo. Pero es que así es. Así esto era, así gente. Era duro. El camino de la lucha libre es duro. Y nosotros, yo creo que si algo nosotros tenemos, y vamos a ir hablando en esto, que yo le decía a todos los luchadores de la EW, a todo el que pasara, porque si algo yo era bien estricto, y ahora lo pienso y te dices, diablo, yo debía haberle bajado 2, pero es que yo quería que todo el que pasara por aquí saliera profesional. Sí. Yo no sé, incluso cuando nosotros no habíamos llegado a nada todavía, no es que llegamos a IWA y se nos crecieron los humos. Nosotros queríamos que el que pasara por IWA y llegara, porque yo te digo la verdad, Montana, y a ustedes, yo nunca tuve la expectativa de llegar a la IWA. Mi meta era ser luchador. Y yo me acuerdo que yo le decía a Blast Power, yo no conocía a las independientes, por eso traigo el tema del Exconvicto 308 y traigo el tema de Blast Power. Decía, mira, yo quiero ser luchador, aunque sea de esos de por ahí, porque yo no conocía el término de la lucha libre o del luchador independiente. Como si uno lo menospreciaba. No lo conocía. Por ignorancia. Por eso entonces yo decía, yo no conocía el término, yo decía, mira, yo quiero ser luchador aunque sea de esos de por ahí. Y soy feliz. Porque esa yo creo que es la meta, y yo creo que es la meta que debe ser de todo luchador. Sí, ser luchador. Si tú quieres ser luchador, punto. Lo demás, que llegue si llega, si no llega, pues no llega. Pero disfrútense esto de ser luchador. Lo demás, yo conozco muchos luchadores que se han frustrado porque su meta es ser campeón universal. Su meta es ser campeón mundial. Su meta es estelarizar un WrestleMania. Y no lo estoy diciendo de manera ni burlona, ni de manera sarcástica. Ahora digo yo, nos ha pasado gente en estos años y nos dice que mi sueño es estar en un WrestleMania. Yo no me les río, ni me les reí. Y el mío todavía lo es, pero es que no tengo los chavos para pagar la taquilla. Bueno. Y para verlo desde las palomas. Chacho, con un bombillón así de frente que no te deje ver el ring. Pero la realidad es esa. ¿Sabes? Digo, mira, tu meta debe ser luchador y gózate lo que te toque. Sí. Gózate lo que te toque, porque este negocio es así, esta industria es así, y yo me conformaba con eso, con ser luchador como digo, de por ahí. Y sin embargo, llegué a entrenar, como les había dicho, y llegamos allí a casa de Aníbal, y aquel ring, como te digo, se veía todo escrachado, pero para mí aquello era lo más grande. Y allí conocimos mucha gente, Montana. Ahí fue que conocí a Coto el pelotero. ¡Wow!
¿Quién era Coto el pelotero? Bueno, a Coto el pelotero tengo que agradecerle, él sabe quién es. A Coto el pelotero tengo que agradecerle, yo creo que el 50 o el 90 o el 100%, no sé cuánto, pero sí, la mejor forma de yo agradecerle a Coto el pelotero es diciéndole gracias. Porque él fue la persona que, teniendo la experiencia, teniendo la paciencia, me tomó de su mano, iba a las 3 de la tarde allí a practicar conmigo. Cuando tú no me buscabas. Cuando yo no... Wow, está bien. Wow. Entonces entrenaba con Coto el pelotero. Yo que estoy diciendo que lo más grande que vi fue Andrés Borges. Exacto, y entraba con Coto el pelotero. Dile quién es Coto el pelotero. Ya mismo. Bendito. Mira, pues estaba con Coto el pelotero allí entrenando. Ese hombre me cogió a mí allí y me sacó lo mejor de mí. Me enseñó, se llenó de paciencia a un nivel que ese hombre en 2 semanas me metieron en una cartelera. En la que yo llegué. En la que tú llegaste. En 2 semanas yo debuté como luchador y gracias a él, Carlos Coto, chicano. El chico ilegal. Él fue el hombre que de verdad me dio la mano increíble. Carlos, sí, Carlos tiene muchas cosas, pero Carlos lo más que tiene es que ha ayudado a todo el mundo. Yo puedo dar fe de eso porque es verdad que esas 3 semanas yo me quedé arrollado, pero después cuando llegó Jay empezamos a entrenar y mira, practicábamos allí todo. Yo me acuerdo que empezamos a correr y había que hacer drop down, leapfrog, drop down y me dicen, te toca con Blasca. Y Blasca, que tenía toda la experiencia de la vida, yo súper novato, no me atrevía y yo brincaba como que suavecito. Y Chicano me decía, pero brinca y acuéstate con más espacio, hasta que me cogieron y me metieron con las rodillas en las costillas y me quedé sin respirar. Pero lo que quiero decir es que fueras novato, eras del grupo y ayudaban a todos, a todos. Chicano estuvo allí en sus comienzos, muchos luchadores que estuvieron allí en Casa Aníbal también, allí llegó, que conocimos. Andrés Borges Chicano, llegó Eric Alexander, que era Drago, con sombrero de vaquero, con el sombrero grande, de vaquero, con porte. ¿Quién más llegó allí a practicar con nosotros? De así, La Sombra. La Sombra. Hay historias con La Sombra. Y aquí yo creo que tenemos que detenernos un momento. El Super Muñeco. Super Muñeco, claro que también. Saludos a Monkey. El gran hardcore, Super Muñeco. El Monkey. Oye, el muñeco mío. ¿Así era la canción? Sí, porque es que del garete. Así fue. Y eso, y cuando se creó ese personaje, él era La Sombra 2. Y sin embargo, un día, no sé, se le quedó la máscara o se le quedó el uniforme y pues lucha así, en un mahón, sin camisa, porque si algo tiene muñeco, dije que vamos a hablar de La Sombra, pero no tenemos, si algo tenía muñeco es que eso era un súper trabajador. Sí. Lo que tenía que hacer, lo hacía. Entonces, yo me acuerdo que mucho después de que tú debutaste, en el mismo Panapen Barbecue, él tenía un personaje cuando le empezaron a cambiar de La Sombra al muñeco, que él entrenaba, porque él perdía todas las luchas. Sí. Él las perdía todas y como en el Panapen Barbecue se hacía lucha, gente, todos los meses o a veces hasta todos los sábados. Tuvimos un tiempo porque la gente no algunos seguía. Viernes y sábado. Viernes y sábado. En los aniversarios, yo me acuerdo que se luchaba allí viernes y sábado. Y la gente seguía, aquello se llenaba. Y la gente conocía a los luchadores y sabía la trayectoria y qué pasaba con los luchadores. Entonces, el Super Muñeco, que comenzó llamándose el Muñeco, Super Muñeco fue después, y después Super Hardcore al Muñeco, siguió evolucionando. Sí, exacto, porque él sigue cogiendo poderes. Pero el Muñeco, me acuerdo que entonces él las perdía todas. Entonces yo empezaba a presentar la cartelera, me paraba en el ring y buenas noches fanáticos, bienvenidos y empezábamos a hablar a la International Wrestling Club, porque ahí fue que empezamos en la International Wrestling Club. Sin embargo, yo era el que presentaba y el muñeco se la quería apuntar con el narrador o con el presentador.
Oye, y bastante bofetá que cogí, porque cada vez terminaba metiéndome una galleta, porque yo terminaba como que vacilándomelo, porque él entraba y decía, esta noche voy a ganar porque estoy entrenando y estoy bien preparado. Y le decía a la gente, ¿ustedes quieren ver por qué yo estoy bien preparado? Y se bajaba del ring y corría como casi media milla, bien lejos, hasta que todo el mundo lo dejaba de ver y aparecía como a la media hora. Porque lo mandaban a hacer eso. Y llegaba cuando hasta la gente se lo olvidaba. Y me acuerdo que en muchas carteleras que habían antes terminaban habiendo mucha Royal Rumble de estas batallas campales. Y él era el primero que entraba y tan pronto entraba salía. Entonces se lo apuntaba con el narrador. Y en un día yo no aguanté más, me bajé y le respondí la galleta. Y tacho, la gente, ¡guau! Y de ahí salió una lucha. Y por primera vez debuté como luchador en una lucha de estas, ¿cómo le podemos decir? Lucha especial. En una lucha especial. El narrador contra el muñeco. Y así surgió una lucha. Pero entonces cuando estábamos entrenando, ¿a quiénes conocimos? Conocimos La Sombra. La Sombra. Mira, La Sombra fue una persona que nos ayudó también. Se unió a este grupo de muchachos en aquel momento que querían practicar y pulirse y pulirse y pulirse y pulirse y pulirse. Y él dijo donde mí, me dijo, mira, Keith Powell. Pero ya practicaba. Ya él practicaba, pero no mucho. Él entrenaba. Pero no mucho porque él era esta persona delgada, chiquita, que para ese tiempo, pues, esa gente en la lucha libre no eran muy respetados, por decirlo de alguna forma. Pero era un buen junior. Era un buen junior, pero era más flaco que un junior. Era más flaco que un junior y, pues, por alguna razón, era así. No era muy respetado por su apariencia física. Sí, el deporte no lo... Y no es culpa, yo creo que no es culpa de nadie. El deporte nos obligaba. Y era en una época donde el luchador grande era el que impresionaba. Si era difícil entrar y tú siendo no eras grande. Imagínate tú siendo así. Entonces, hablaste de las 2 semanas tuyas. Pero una cosa que se me olvidó decir es que tú pesabas, ¿cuánto? 220 libras más o menos. 225 libras, que ahora mismo se supone que es un junior. Y no estamos hablando del Montana que todo el mundo conoce. Cuando se ponía aquella jopa que yo lo vacilaba y decía que parecía una jarra de Kool-Aid. Sí, no, y me decía que tenía bolsa plástica. Estamos hablando de un luchador que no se llamaba Montana. En algún momento dirá por qué se se llamaba Keith Powell. Pero era un Keith Powell que tenía, 220 libras, 225 libras. Pero el tipo era fuerte. El tipo era tosco, era grande. Entonces imagínense en ese tipo así de grande, así fuerte, luchando un estilo de lucha que yo creo que solamente 3 personas se destacaban en ese estilo, porque antes la lucha era éramos más parados, más brawler, ¿cómo se llama en este país? Más a golpe, más recia. Más recia. Pero ese IWA sí hizo algo que implantó un nuevo estilo de lucha libre en Puerto Rico, con esta cepa de Ricky Banderas, el León Apolo, un estilo de lucha con estos luchadores nuevos, como tú dijiste, Carlos Coto, Chico Ilegal Chicano. Entonces, en la calle o en esos negocios, aparte de los juniors, sin temor a equivocarme, Black Cat, después siguió siendo Special Delivery Welby, el Chico Ilegal Chicano y tú, eran los que hacían un estilo de lucha totalmente distinto. Y los 3 Three-Ways que hicieron mucho tiempo, si no, pues los cazaban de manera individual. Y fuera donde quiera que Chicano íbamos. Y tú, o fuera Black Cat y tú, o Black Cat y Chicano. Estamos hablando de luchadores ya que se movían, que hacían vueltas, giros espectaculares, unos high spots bien hechos que no se ve, era bien raro verlo. Entonces tú con esas 200 y pico de libras cayendo parado de los backdrops, te tiraban al esquinero y hacías banderitas, te tirabas afuera del ring. Entonces eso llamaba la atención. En aquel entonces eso era... Entonces como tú dices, ¿sabes? El luchador grande que era respetado, y era lo que a la gente le gustaba, un Jason de 6 pies, 5 pulgadas, un Camilo Leche Fresca, que era un luchador enorme, un Black Power, que el que conoce, eran estos cuerpos de luchadores que intimidaban. Yo nunca vi, en esa liga también, aunque era un tipo corpulento y grande, luchaba el mismo Dragón Supremo, con Hardcore Bam Bam.
en las luchas Sí, de... también luchaba- Cari. Chacho, Ave María. Saluda a Cari. Digo, estoy hablando de los luchadores cuando yo narraba todavía, yo no luchaba. Mazamba, el original. Y esos eran los luchadores que se veía ¿Te acuerdas de en los Mazamba, el negocios. original? Claro. Eso es Yeti, de Bayamón. Ese hombre mide... Wow, Eso era casi lo que 7 pies. eso era lo que se veía en los negocios. Por lo menos cuando yo empecé, y esos eran luchadores que habían. Entonces, con un estilo de lucha totalmente distinto, llegan ustedes y tú eras un tipo, como digo, de 200 y pico de libras, haciendo esas movidas que se veían en los juniors. Y la sombra era un luchador que, vuelvo y te digo, un junior completo, pero era, como tú estás diciendo, era flaquito, y no por bajarle, porque es un tremendo luchador, un tremendo talento, es tremendo en todo lo que hace. Cuando ustedes sepan de quién estamos hablando, yo creo que es el número 1 en su liga, pero en ese momento era bien junior completo. Era bien junior completo. Pues mira, la sombra, saludos, papá. Claro Hoy que en sí. día, después, antes de decir quién es la sombra, practicamos. Mira si ese hombre le metía corazón a esto, y le mete. Que nosotros practicábamos, yo lo enseñé con Carlos, con Chicano, a tirarse para afuera. Mira si ese hombre tenía deseos de aprender, que ese hombre solo se aplastaba abajo para él cacharnos a nosotros y poder enseñarle ¡Diantre! ese. Con ese cuerpo y nosotros pesaditos, porque Carlos también era más delgado, pero era como que era un hombre grande. Oye, ¿tú te acuerdas? Ahora que hice eso, volvemos al paréntesis. En un negocio que te tiraste afuera y no te cacharon. Me acuerdo como ayer. Hiciste una vuelta Un mortal, hice un mortal para afuera por encima de la tercera y caíste soga, en la brea. y Yo estaba caí en la narrando. brea. Ese fue Danny Bad Boy. Wow, yo me acuerdo que estaba narrando y va corriendo contra las cuerdas y se lanza. ¡Pum! Pero sonaste seco. Seco. Y así mismo como caíste, te levantaste y seguiste luchando. Me acuerdo que cuando llegaste al camerino, que antes los camerinos eran cualquier esquina, pero los luchadores, los rudos siempre tenían como que el mejor lugar. Y los técnicos porque, los claro, abandonaban. ¿por qué tú crees que era eso? Ach. Entonces, sí me acuerdo que entonces el camerino técnico era el negocio de al frente, al cruzar la calle. Y cuando llegaste allá, Mira, el camerino fue Martin Barbecue. y ¿Te cuando acuerdas? llegaste al otro lado, allí fue que te tiraste al piso y empezaste a gritar y a decir las palabrotas que no podemos decir aquí. Sí. Pero termina, me acuerdo de eso. Y este hombre entonces te cachaba las afuera. Nos cachaba en las afueras. Un varón. Se hizo hermano mío. Lo aprecio muchísimo dentro de lo que te catalogo a ti, familia, en esto. Él también, junto con Special Delivery Welby. Pelayo. Vázquez. La sombra. Oye, ¿tú te acuerdas? Él también era el árbitro. Él era el Él era árbitro. árbitro. Entonces, él era el árbitro, entonces luchaba enmascarado. Descarado. Entonces, yo me acuerdo que antes ahora lo conocemos como Pelayito Vázquez. Pero yo me acuerdo que él era el hombre de la eterna primavera, José Vázquez Pelayo. Así era que yo lo presentaba. Y entonces. Y siempre fue. Cuando fue a IWA, entonces fue que le cambiaron entonces al Pelayito Vázquez. Pero él siempre fue un árbitro aguerrido. Sí, Ay, muchacho. él no es que él se hizo guapo en IWA. Él, No, él era guapo. Él siempre fue así. Siempre fue así guapo. Guapo. Conmigo no podía, pero guapo. Lo que pasa es que entonces él lo que hacía era que era el árbitro y después se vestía de la sombra y luchaba. Y algo bien interesante, una anécdota es de una lucha que hicimos, recuerdo, en Roble Cash and Carry. Otro, Robert Selby. Roble Selby. Y Cash and Carry. En Amelia. En Amelia. Amelia, ante 10,000 personas. Es que aquello también se llenaba, no a 10,000, pero Amelia era un puntito Chacho, bueno. Aquí nosotros cerrábamos la calle, que aquello se reventaba. ¿Te acuerdas de Guacho? Guacho. Aguachero era todo negocio tenía un bojachito. Y ese era el de y allí. Guacho estaba desde que nosotros montábamos el ring, era un señor que no tenía ni dientes. Sí. Y cuando apretábamos la soga, que aquello hacía, que él decía, ¡Me da de entera! gente, ese era, nosotros llegábamos a montar el ring porque había que hacer de todo. Y eso era con lo que estábamos todo el día, con los bojachitos del Los negocio. borrachitos del negocio. Que después que estaban vacilando contigo, te odiaban cuando Sí. empezaba el espectáculo de la lucha, la cartelera. Pero así era esto. Pero entonces yo recuerdo que allí en Robles Air Service hubo una lucha
donde se empezó a especular, el luchador rudo, Danny Bad Boy, empezó a especular que la sombra era el árbitro Pelayo. Y yo no sé si tú te acuerdas de esa noche, que yo creo que eso fue de las cosas más grandes. Ahora se habla de motines en las carteleras, pero aquello estuvo a punto de motín. Par de veces. Porque recuerdo que dijimos, no, que Pelayo no es la sombra, y en medio del in-ring de Danny Bad Boy aparece Pelayo, porque él los quería invitar, y aparece Pelayo, y se había vestido otra persona de la sombra que se llamaba Miguelito, que iba con Pelayo también. Unos trigueñitos de pelito así como un sí, me acuerdo, que tenía el brócoli. El brócoli, ese mismo. Tenía un recorte que era el brócoli. Y cuando lo vestimos... Un Bob Patiño, para los de ahora, para la generación de ahora. Y cuando lo presentaron, que salió Pelayo y salió la sombra a la misma vez, Amelia se quería caer. Espérate, ahí te tengo que parar. Espérate, no. Ajá. La estrella de Amelia no era Pelayo, no era Keith Powell, no era Danny Bad Boy, no era Chicano, era Rubén el Glorioso. Otra vez con el Glorioso. Es verdad. Ya, ¿te acuerdas de Rubén el Glorioso? Claro. Así era el nombre de él. Sí, así se llamaba. Rubén el Glorioso. Rubén y era el Glorioso. la estrella de Amelia. Sí, es verdad. Y sin embargo, pero aquel día, y era el que abría las carteleras, ¿te acuerdas? Pero era la estrella. Era la estrella y no era la lucha estelar. No era la lucha estrella, era la estrella literal. Pero que la gente lo iba y lo apoyaba. Eso eran los luchadores de antes y ese era su nombre, ¿sabes? Sí. Eso, yo no sé, los luchadores de ahora no conocen esta parte, pero el promotor te ponía un nombre y así te quedaba. Y eso... Cuando, ¿cómo nace tu nombre? En algún momento hablaremos de eso, cómo nacieron los nombres nuestros. El promotor ponía y tú sigues. Y tú sigues. No me gusta. Mira, a ver, enamórate de él. Exacto. Pero Keith Powell. Pero me acuerdo que sale la sombra y sale Pelayo y aquello se quería caer. Sin embargo, cuando entonces lucha la sombra contra Danny Bad Boy y le quitan la máscara, que era Pelayito, y empezaron, como siempre, los rudos a hacer de la suya y empezaron a darle, y aquello fue una pera. Los rudos se salieron en aquella noche. Volvemos a los camerinos. Los camerinos de antes, los rudos estaban en el segundo piso, en la casa del dueño del negocio, y los técnicos en otro lado. Sin embargo, con aquella pela y aquel revolú que se formó en Amelia, botaron a los rudos con todo y maletas de la casa del dueño del negocio, Chacho, sí, que mano. Terminaron en el techo de la casa de al lado. Que fue, Entonces, me acuerdo yo, fue la mamá de Ismael que los votó. Entonces, no podían ni salir porque abajo estaba el tumulto de gente y nosotros no los querían en la casa terminaron buen rato en los techos de allí de Amelia, por ahí esperando a que se fuera la gente porque no se iban a poder ir. Entonces ahora hablamos de que se forma un revolucito en la lucha libre y se hace un show. Pero bueno, tampoco yo no recuerdo que en una cartera nuestra hayamos llegado a un tumulto. Pero sí, la gente se calentaba con lo que pasaba en la lucha. Y yo creo que si Pelayo está viendo esto y se acuerda de esto, esta era muchas de las cosas que se hacían antes de que los luchadores tuvieran los nombres que tienen. Gloria a Dios por el éxito de sus carreras. Pero sí tuvieron un comienzo y desde antes de ser conocidos nacionalmente, yo creo que eran estrellas porque lo llevaban por dentro. Sí, no, esta gente eran otra cosa. Literal, eran otra cosa. Por eso es que tuvo el éxito que tuvo. Y toda esa gente tuvo su influencia en ti. En mí. Y en mí para crear una empresa de lucha libre que se dio a conocer en el mundo entero. Estábamos hasta en internet. Así que, pero que se dio a conocer. Vuelvo y te digo, la corteza frontal nuestra estaba en otro nivel, no estaba ni desarrollada. Y nos creíamos que estábamos en el mundo entero. Nosotros hicimos muchas cosas porque queríamos resaltar y llevar este sueño que es la lucha libre, que empezó desde estos comienzos a desarrollarse. Y así empezamos en la calle, empezamos en los negocios, conociendo mucha gente importante en el trayecto de este mundo luchístico
que nos fue formando, Y luchando en negocio, luchando ¿cuántas veces luchamos a beneficio? Yeah. Luchando en diferentes empresas, aunque teníamos una, pero empezaron a invitarnos a otros lados. Y empezaron a invitarnos y eso fue, mira, todas esas experiencias fue lo que formó lo que la gente está esperando saber. La EWO. La Ajá, EWO. y ahora es el momento. Jorge, te voy a hacer una simple pregunta. ¿Cómo comenzó la EWO? Pues mira, la semana que viene vamos a saber ¿Qué pasará? Me fui bien oscuro en eso. claro. Vamos a saber cómo comenzó la EWO. Bueno, gente, yo espero que les haya gustado este comienzo de conversatorio, porque si ha estado bueno, va a estar mejor. Miren que hemos hablado hoy de nuestros comienzos, hemos hablado de cómo la lucha libre impactó nuestra vida, hemos hablado de luchadores que nos formaron, hemos hablado de gente que conocimos, Aníbal, Camilo Leche Fresca, el glorioso Starman, Derry Bad Boy, ya tanto luchador que ha pasado que podemos seguir esta historia. Sí. Así que, gente, si le ha gustado, comparte este programa. Si usted ha escuchado su nombre o ha escuchado a alguien que usted conoce, dígale, mira, aquí hablaron de ti, porque yo entiendo que hablamos bien. Sí, hablamos bien. Hablamos bien. Esto ¿Cómo es para disfrutarlo. Dale like. Suscríbete. Dale a la campanita, todas esas cosas. Comparte. Síguenos en las redes sociales, comenta abajo en los comentarios si te gustó, si no te gustó, lo que sea que quieras comentar, coméntalo. Si tienes alguna anécdota o alguna pregunta, no dudes. Vamos a hablar en programas próximos de cuando te atreviste a preguntarle a Carlos Colón que cómo había tenido éxito en tanto tiempo. ¿Te acuerdas que íbamos a las canchas y nos atrevíamos así a preguntarle? Yo hice una pregunta a Carlos Colón que me impactó y porque su respuesta fue bien. De cuando seguimos conociendo gente, cómo llegamos a la IWA, cómo nos llamaron a los teléfonos. ¿Cómo llegamos cómo esa primera llamada de Sabio Vega? No conté la anécdota de cuando Sabio Vega me llamó. La contamos la semana que viene. Hay momentos de toma de decisiones y no la contamos hoy, pero la vamos a contar la semana que viene. ¡Wow! ¿Qué tenemos? EWO tiene historia, pero una historia que comienza desde un poco más atrás de nosotros. Así que esperemos que hayan disfrutado este programa. Esperemos que haya seguido adelante. Gente, esto es EWO. Esto es EWO, sigan con nosotros y la próxima semana mucha más información. Comenten, escriban, denle likes, busquen a quienes. Aquí hay una historia, una trayectoria de gente que son un montón, así que corran la voz y si participaron con nosotros y están en donde estén, Carlos, compartan. Por aquello de recordar, ajá, ¿cómo nosotros pudiéramos cerrar esto? Porque nosotros, ¿qué? Decimos cómo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Nos vemos hasta la semana que viene. EWO, tu alternativa real en la lucha libre.